Estoy con José Simonella, economista, amigo de esta mesa, y bueno, vamos a charlar un poco de economía y un poco de la incidencia que tiene la política en los problemas que tiene hoy la economía. José, gracias, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ¿qué idea tenés vos de lo que está pasando con la economía argentina? Porque por un lado parece que nos vamos al barranco y por otro lado, 2 días seguidos de alza de las acciones argentinas en Wall Street. No se entiende. Bueno, los mercados financieros trabajan por expectativas, no por lo que pasó, sino por lo que creen que va a pasar. Entonces, en tanto y en cuanto entiendan que viene un gobierno del color político que sea, pero que va a tener más institucionalidad, va a defender el capital privado, va a promover las inversiones y demás, esto torna a las empresas argentinas muy apetecibles porque estaban muy baratas, tenían el precio, estaba muy atrasado. Así que lo que nos dice esto es que las expectativas son de que va a haber un cambio de gobierno en lo que respecta a cuán amigable sea o no del capital. Bueno, pero si vos te fijás, en las últimas elecciones que se han hecho en el país ya, porque se adelantaron, hubo 2 batacazos, uno en Neuquén y otro ahora en el Chaco, donde ganó la oposición. El resto ganó el oficialismo. ¿Cuáles son las expectativas del mercado con los antecedentes que estamos exhibiendo? Las expectativas del mercado es que el kirchnerismo no va a volver a gobernar Argentina. Esa es la expectativa que tiene. Yo creo que sí. Aunque haya ganado el oficialismo en 8 de las 10 elecciones. Pueden ganar los oficialismos en distintos lugares, pero no todos los oficialismos tienen la misma aversión al capital, o por lo menos no lo manifiestan públicamente. Así que yo lo que creo es que viene para Argentina de la mano de lluvias que comienzan, el cambio del ciclo entre la niña y el niño, viene de la mano de una mejor explotación de la riqueza que implica Vaca Muerta, el gasoducto que se está comenzando a llenar ahora y que se va a inaugurar el 9 de julio. Llega hasta Saliqueló nada más, ¿eh? Está bien, pero ya no es un tema menor. Porque digamos, el gobierno ¿no? está hablando de que ahora ni bien se llene el caño, en 4 o 5 días más van a tener gas en Buenos Aires. No es cierto eso. No importa, pero digamos, la tendencia es a que Vaca Muerta va a empezar a generar ingresos excedentes para la Argentina o a ahorrar divisas, digamos, que hoy se gastan en barcos que tienen que traer el gas. Así que, daría la impresión de que Argentina puede llegar, obviamente, si el fondo nos ayuda estos meses que quedan, a llegar al cambio de gobierno, puede llegar el año que viene a cambiar la disponibilidad de dólares, tener un saldo comercial más importante. Así que solucionado en parte el problema de reservas que tenemos, con un gobierno que genere un plan y que eso disminuya la incertidumbre y por ende genere algo de credibilidad, digamos, deberían incluso muchos dólares que hoy están atesorados fuera del sistema, no generando absolutamente nada, volver al sistema y empezar a producir. Así que, las perspectivas de ese punto de vista son buenas y eso es lo que refleja el mercado. No es lo que vive la gente cuando va al supermercado, donde la inflación sigue estando disparada. No es la realidad que tiene un trabajador cuando cobra su quincena o su salario a fin de mes, o un trabajador informal cuando cobra la changa, porque ese ingreso hoy está muy erosionado por la inflación. El ingreso, el poder de consumo de la gente ha caído de manera importante, más allá que vean restaurantes llenos o que se muevan 2 millones de personas el fin de semana largo, que es un porcentaje minoritario de la sociedad que tenemos, 45 millones de habitantes. Así que, no es la realidad que se vive, simplemente los mercados tratan de anticiparse a lo que creen que va a pasar y por eso toman posiciones en acciones. Fíjate vos que los bonos que han recuperado un poquito siguen estando muy atrasados, porque es más el desafío que tiene el sector público que el que tienen las empresas privadas. Por eso el mercado apuesta más por las acciones que por los bonos. Está bien.
Mucha gente que a veces me para por la calle y me pregunta, vos que estás con los economistas, hay una pregunta que se está empezando a hacer mucha gente respecto a que, dado que por un lado estamos, seguramente podés coincidir, con reservas negativas. Eso es lo que estoy leyendo en los diarios, que estamos con reservas. Algunos dicen 1.700 millones, otro el otro día 7.000 millones. Buah, es para preocuparse. Pero por otro lado, el banco está entregando dinero, comprando en algún momento dólares o vendiendo dólares y para mantenerse. Y la pregunta es, ¿de dónde saca el dinero? ¿De los encajes de los depósitos en dólares de los bancos, de los privados que ponemos plata? ¿De dónde saca el dinero en este momento? Las reservas netas son negativas porque, digamos, referencian la cantidad de billetes que tenés realmente. Lo que le va a entrar primero, no es la primera vez que las reservas son negativas. Lo primero que siempre tienden a avanzar son sobre los depósitos de CEDESA, que es la garantía de los depósitos que tiene ahí en el Banco Central depositado dólares. Seguramente 4.000 millones. Primero avanzarán sobre eso y después, digamos, pueden avanzar sobre el resto. Digo, lo importante de esto es que Argentina hoy se quedó sin reserva, digamos. Para hacerlo fácil, se quedó sin reserva. Ahora, visto y así, depende, perdóname, ¿no? No, está bien. Y curiosamente, depende este gobierno de la posibilidad de no hacer un salto devaluatorio en el dólar oficial, depende pura y exclusivamente a esta altura del Fondo Monetario Internacional que tanto critico. Si el Fondo Monetario Internacional no le tira un salvavidas, digamos, difícilmente el gobierno pueda evitar el tan temido salto devaluatorio. ¿Y cómo sería ese salvavidas, de acuerdo a tu criterio? Y bueno, le puede o prorrogar los pagos o anticiparle algo. No creo que le den los 11.000 millones que pide Massa, que curiosamente son los que Alberto Fernández no quiso tomar, que lo tenía aprobado Macri, y cuando asumió dijo no los quiero. Le vendría muy bien ahora, pero digo, no creo que le dé los 11.000 millones anticipados porque obviamente que frente a un proceso electoral de las PASOs probablemente lo gaste antes de llegar a fin de año. Me parece que lo va a ir haciendo de manera paulatina. Lo que sí va a ser alguna excepción respecto de las exigencias que le había puesto en el programa. Me parece que eso lo va a dejar de lado y va, en el marco de la sequía y demás, va a justificar el no cumplimiento de esas metas y probablemente le vaya dando lo que necesita para ir cumpliendo los objetivos y probablemente alguno más. No creo que le dé para intervenir en el mercado del dólar financiero, del dólar bolsa, que es lo que está tratando de hacer el gobierno para que no se le amplíe la brecha, ¿no? Claro. Así que tenemos un largo periodo hasta las PASOs y una preocupación muy grande que va a pasar el día después de las PASOs. Y eso va a depender de cómo el mercado lea el resultado de las PASOs. Claro. Esta esta realidad de las reservas negativas que hace que el gobierno tome de los encajes, o como vos muy bien explicabas recién, ¿crees que puede precipitar o no una corrida bancaria? No. No. ¿Por qué? Corrida bancaria no, porque todo el que se quiso ir ya se fue. Está bien. Los depósitos en dólares que hay en el sector financiero son fundamentalmente de instituciones, no son de personas físicas. Lo que es de personas físicas puede ser una caja de ahorro y demás, son valores inferiores o algún plazo fijo chico. El Banco Central llegó a tener 35.000 millones de plazo fijo y hoy tiene poco más de 16.000 millones aproximadamente. Entonces, digamos, los que se fueron, ya los que se querían ir, los que tenían miedo ya se fueron. En los que están, me parece que si ya llegaste hasta esta altura, te vas a quedar hasta después de las elecciones porque crees que no va a pasar nada o porque es más riesgoso llevártelo a tu casa que dejarlo en el banco, lo cual es cierto. Es mucho más riesgoso tener la plata en tu casa, donde tenés más probabilidad de que te roben, a que avancen sobre los depósitos. Última pregunta, José. ¿Crees que estamos en las vísperas
en la posibilidad de estar en las vísperas de un plan Bonex? Bueno, eso sí puede ser en caso de que, por las deudas en pesos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el Banco Central, digamos, la contrapartida de toda esta bola del ELIC, que son casi 3 bases monetarias, son los depósitos de la gente. Y gran parte de esa liquidez está prestada o al Banco Central o al Tesoro en forma de título que le permiten para hacer encaje. Si el próximo gobierno, este gobierno no lo va a hacer, pero si el próximo gobierno no pudiera renovar la deuda, en lo que se conoce como rollover, la renovación de los vencimientos, probablemente tuviera que acudir a un sistema de plan Bonex, que yo creo que no lo va a hacer, porque sería un muy mal debut, pero que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Sí, porque por otro lado, esa tremenda deuda en pesos, que es mucho más relevante que la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Siempre hablamos de la deuda del Fondo Monetario Internacional, la deuda que nos dejaron. Bueno, la deuda que creó el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina en pesos es más importante, más grande, mayor que la deuda que el gobierno anterior tomó con el fondo. Y no estoy defendiendo la deuda del fondo, lo que digo es para que la gente entienda la magnitud del problema que hay, con una diferencia muy grande a otras deudas en pesos, y es que esa bola de pesos está o ajustada por inflación, o ajustada por tipo de cambio, por dólar link que se conoce, que es el dólar oficial, o ambas, en el caso de los bonos duales. Con lo cual, no hay posibilidad de licuarla esa deuda. Un proceso inflacionario no te lo licúa, al contrario, y un proceso de devaluación tampoco te lo licúa. Así que estamos en el peor de los mundos para aquel que tenga que diseñar la política monetaria de inicio del próximo gobierno, y va a hacer falta mucho profesionalismo, pero fundamentalmente mucho consenso político para generar una expectativa en la población de que la cuestión va a cambiar. Y en economía la expectativa es fundamental. Si todos creen que el próximo plan va a dar resultado, probablemente vuelvan los dólares, va a estar digamos, el rollover de esa deuda y demás. Si a la primera medida que tome el próximo gobierno el resultado es lo que estamos viendo en Jujuy, probablemente se complique y tengan que recurrir a alguna otra medida, Dios quiera que no el plan Bonex, pero alguna medida para sacar el peso del endeudamiento que tiene el Banco Central y el Tesoro. Muy claro, José. Gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ustedes.